Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos reunidos ya que hablaremos de tres temas muy importantes que probablemente ya sepan, ya hayan escuchado de ellos. Y si no, pues aquí los trataremos un poquito más, vamos a profundizar en ellos. Y los tres temas de los cuales hablaremos es transferencia y contratransferencia, triada de McDonald y lealtades invisibles desde el punto de vista de la psicosis. Y el día de hoy estoy con mi compañera Leticia Catal y Marijose García. Y yo, su servidora, Michelle Aparicio. Buenas noches. Como ya lo menciona mi compañera, los temas que vamos a tratar, nosotros Hola, compañeras y amigos que nos están acompañando el día de hoy. Em, bueno, hoy vamos a hablar de tres temas muy importantes que quizá son conocidos para ustedes, quizás no, pero hoy vamos a indagar un poquito más sobre transferencia y contratransferencia, triada de McDonald y lealtades invisibles desde el punto de vista de la psicosis. Para dar inicio con este video, va a iniciar mi compañera Marijose, así que te cedo la palabra. Bueno, hola, Leti, ¿le puedes pasar, por favor? Bueno, para empezar, les explico lo que es en el psicoanálisis. Estos conceptos se crearon gracias a Sigmund Freud. Sigmund Freud es un psicoanalista que desarrolló un enfoque psicoanalítico, bueno, que desarrolló el enfoque del psicoanálisis. Este proceso se caracteriza porque ocurren muchas cosas de manera inconsciente que influyen en nuestra forma de pensar, actuar y sentir. Este surgió como un intento de comprender cómo es la psicología humana y el poder de manejar los efectos negativos de un inconsciente rebelde y, por así decirlo, de manera pues más precisa. Con esto pues se crearon dos conceptos que son la transferencia y la contratransferencia, para analizar la relación entre el paciente y el analista. ¿Le puedes pasar? Gracias. Em, bueno, ¿qué es la transferencia en el psicoanálisis? En el psicoanálisis, la transferencia es el fenómeno donde las ideas y sentimientos que hemos experimentado en relaciones pasadas son proyectadas hacia otra persona, incluso si es la primera vez que la vemos. Y según esta teoría, cada vez que experimentamos nuevas sensaciones y recordamos parte de nuestras experiencias pasadas que dejaron alguna marca en nuestro inconsciente, es como si básicamente este proceso lo proyectáramos ahora en el presente. Y gracias a nuestras experiencias y sentimientos, los proyectamos hacia esa persona. En este caso sería con quien establecemos una relación terapéutica. La transferencia durante la psicoterapia, aquí es básicamente que durante las sesiones de psicoterapia es normal que ocurra la transferencia. Implica que el paciente proyecte en el analista contenidos de su inconsciente y que reviva vínculos afectivos del pasado. Por ejemplo, no sé qué, supongamos que un paciente tiene dificultades para tener relaciones de pareja y por experiencias traumáticas del pasado, em, es probable que se produzca la transferencia cuando el paciente comienza a proyectar en el terapeuta sentimientos relacionados con esas experiencias. Por ejemplo, que
que el paciente proyecte en el analista sentimientos hacia, que lo ve como si tuviera como si tuviera su rol de expareja, y la transferencia permitiría que el paciente reviva emocionalmente las vivencias pasadas, pero dentro de un entorno seguro para poder desbloquear los patrones del pensamiento y comportamiento y pues trabajar en ello. ¿Le puedes pasarle? Existen dos tipos de transferencia, que es la positiva y la negativa. La positiva es cuando los afectos que el paciente proyecta al analista son amistosos o se relacionan con el amor. Puede ser usado como un recurso terapéutico en conexión positiva, o puede ser perjudicial en caso de que este sea muy excesivo. Por ejemplo, puede resultar perjudicial si se lleva un enamoramiento en la relación terapeuta-paciente, y obviamente puede generar que se concluya el tratamiento. La transferencia negativa se basa en que el tratamiento se genera un odio hacia el psicoanalista, y obviamente puede presentar mucha intensidad, obviamente afectando para mal las sesiones. El terapeuta aquí debería abordar y trabajar en esos sentimientos para comprender su origen y pues ayudar al paciente a procesarlos. ¿Le puedes pasar, por favor? La contratransferencia aquí, bueno, son los sentimientos o ideas que el terapeuta experimenta hacia el paciente. Aquí es viceversa. Aquí son proyectados bueno, de sus propias experiencias de manera inconsciente. A pesar de ser profesionales, no nos quita el hecho de que somos seres humanos y que nuestro propio inconsciente puede influir en la dinámica que tenemos en la relación terapéutica, pues de manera negativa. Por ejemplo, aquí el psicoanalista no se podría experimentar contratransferencia cuando un paciente recuerda algo significativo. Muy bien, buenas noches a todos los que nos escuchan. Me presento, mi nombre es Leticia Catal y yo pues les voy a hablar sobre la tríada de McDonald. Si se escucha bien, espero que sí, y si no, por el chat me pueden comentar si no es así. Bien, la tríada de McDonald, vamos a comenzar con su concepto. ¿Qué es y qué explica de la conducta antisocial? La teoría de McDonald es un modelo, o una teoría propuesto por el psiquiatra John Marshall McDonald. Fue expuesto en su artículo de 1963 en el de Try to Kill. Y bueno, aquí este modelo va a sostener la idea de que todos los sociópatas comparten tres rasgos comunes. Para empezar, en psicología no se tiende a llamar a una persona sociópata o psicópata, sino más bien lo describimos como a lo que llamamos conducta antisocial. Una conducta antisocial es aquella conducta que va en contra de las normas de una sociedad, es decir, si en la sociedad obviamente tenemos estipulado que el robar es malo, el homicidio obviamente es malo y todo esto está penado por la ley y es considerado un crimen, quienes vayan y cometan estas conductas y lo lleven a cabo serían consideradas personas que tienen conductas antisociales. Muchas veces Leti, también, ¿sí? Esme tiene una pregunta. Ah, muy bien. ¿La vas a decir o la leo? Sí, mi pregunta es que si este concepto como triada McDonald tiene otro nombre o solamente así se le conoce. Ah, sí, bueno, la triada de McDonald, perdón, tiene otro nombre que se le puede también conocer como la triada de la persona sociópata o también la triada psicopática, es la psicopatía, perdón.
Esos son sus otros dos nombres por los cuales son conocidos, pero generalmente es la tríada de McDonald por el apellido de la persona quien lo propuso, que fue el psiquiatra. Bueno, en cuanto estaba explicando de conducta antisocial, pues todas estas personas que van a llevar a cabo conductas delictivas, conductas de abuso hacia otras personas o chantaje, manipulación, incluso las estafas, pues puede ser considerada una conducta antisocial porque dentro de la norma de la sociedad, pues están mal vistas. Aunque a veces también se suele confundir este término con lo que es una conducta asocial, que son todas estas personas que tienen conflictos o dificultades para tener relaciones con otro tipo de personas, convivir con grandes grupos de personas a su alrededor. Se suelen confundir los términos, espero se haya quedado un poco claro, que la conducta antisocial y asocial no son lo mismo. Bien, el comportamiento antisocial, cómo ocurre dentro de este modelo. De acuerdo con lo que dice McDonald, pues las personas quienes cometen delitos en su adultez estuvieron marcados en su infancia por varias conductas agresivas. Y teóricamente, personas como los asesinos seriales, por ejemplo, han manifestado por lo menos dos de estas tres conductas que se van a describir a continuación. ¿Hay una pregunta más? Muy Sí, bien, me gusta. Sandra. Mi pregunta era si todos los que sufren abusos dentro de la infancia podrían cometer algún delito en la adultez. Es una buena pregunta. Bueno, como aquí mismo lo dice teóricamente, quiere decir que como tal no hay pruebas muy en la vida práctica que se demuestre que las personas que sufren abuso puedan convertirse en asesinos seriales o tener conductas delictivas, no todas. Puede que haya abusos que tengan una vida marcada por algunas cuestiones agresivas, pero llevadas a tratamiento o incluso no todas tienen esta tendencia a desarrollar ciertos comportamientos antisociales. Muy bien, para empezar a explicar estos tres factores que hablábamos de la de McDonald, la primera es la piromanía. La piromanía es una tendencia a sentir atracción hacia el fuego y producir incendios. Esto se va a dar en la infancia. Generalmente, las personas que han sido humilladas pues, en su infancia van a sentir ira reprimida y lo que van a hacer, obviamente, para canalizar toda esta ira que han ido acumulando en contra de las personas quienes han surtido humillaciones hacia ellos, van a hacer destruir objetos, pero generalmente aquí en la piromanía es el fuego lo que van a utilizar de una forma más agresiva para canalizar toda esta frustración por no poder defenderse. También en la piromanía se ve que hay un interés y placer en observar cómo se avivan las llamas y sobre todo de cómo el fuego supone un peligro para la integridad del resto de personas. El segundo factor que vamos a encontrar es el maltrato animal y según el autor McDonald, sugiere que la tortura y el maltrato animal se van a interpretar como un entrenamiento para lo que harán en la adultez, es decir, todo lo que a los animales pueden hacerlo, en la adultez van a repetirlo porque sabrán cómo reprimir y cómo humillar o cómo someter a los seres vivos. Aquí también la causa es la humillación y frustración por no poderse vengar de las personas que les hacen daño. Se valen pues de animales indefensos, puesto que estos no van a poner ni resistencia, pueden quejarse, pero generalmente las personas no suelen poner mucha atención a lo que sufre un animal, pues por obviamente la cuestión del lenguaje, que no van a poder decir explícitamente quién les hizo daño o cómo les hicieron daño. El maltrato que van a ejercer hacia los animales les va a hacer sentir que tienen control de la situación, caso contrario que no
pueden tenerlo cuando ellos están siendo maltratados, ya sea por sus padres, por sus cuidadores o a veces por en la infancia, por compañeros que pueden estarles haciendo pasar por bullying. El tercer factor se conoce como enuresis, que comúnmente vamos a escuchar que es orinarse en la cama durante la noche. Aquí hay características específicas de este cuadro de enuresis. La primera es que es de forma no intencionada, es decir, no hacen pipí a propósito, es completamente inconsciente y se va a dar en niños de 5 años o más durante el sueño o durante la noche. Si el niño tiene 3 años y sufre de esto, no se puede considerar enuresis como tal, porque puede ser un proceso normal dentro de lo que es el cambiar de usar pañal a controlar esfínteres, que es el controlar el ir al baño al momento en que sientan el deseo de hacerlo. ¿Cómo se diagnostica una enuresis? Bueno, esta sobre todo toma en cuenta el tiempo en el que ocurre, sobre todo si pasa al menos 2 veces por semana en un mínimo de 3 meses seguidos. Si el niño ha orinado una vez por mes, no se puede considerar enuresis. Hay que pasar 2 veces por una semana en 3 meses seguidos. Si hay un intervalo de que pasó hace 6 meses y luego vuelve a pasar otra vez en un mes, no se puede considerar enuresis. Esto dentro de la triada de McDonald que va. Leti, Sandra quiere hacer otra pregunta. Muy bien, ¿cuál es la pregunta? Mi duda es si todos los asesinos seriales han cumplido con los tres elementos de la tríada que mencionas. Bien, de esta triada, generalmente los científicos están diciendo que en realidad esto es un modelo muy teórico, es decir, que no tiene una base muy científica para decir que todos los asesinos seriales han pasado por estas tres cosas. Generalmente puede encontrar que sí sufrieron enuresis, sufrieron abusos, sufrieron esta cuestión de sufrir del maltrato animal porque han tenido interés en ello, pero generalmente los asesinos seriales no sufren de estas tres ¿Cuál cosas esquina? como tal. Espero Dices, ¿en haya cuál esquina estoy? respondido. Alguien tiene su micro prendido. A la mitad de la calle, ¿no? Que yo soy en la esquina y tú estás a media calle. ¿Pueden apagar su micro, porfa? Gracias. En cuanto a los asesinos seriales, bueno, toman otros factores para poder estudiar cómo funciona la mente criminal en cuanto a ellos. Y como ya también venía repitiendo, no toda aquella persona que sufre abusos en la infancia o que ha pasado por esas tres cosas necesariamente en la adultez se va a convertir en un delincuente o va a convertirse en un asesino serial. La cuestión es que no funciona como tal así, pero esto es un referente, la teoría de McDonald, para poder entenderlo hasta cierto punto, cómo funciona la conducta antisocial. Esme tiene una pregunta. Es como para complementar la pregunta de Sandra, me parece. ¿Hay algún asesino en serie que a lo mejor sea famoso, pero sí cumpla estas tres características que mencionó?
En una investigación, la verdad es que no encontré a un asesino que cumpliera con las tres como tal. Cumple si acaso con dos. El caso es de Ted Bundy, quien sufrió en su infancia algunos abusos, algunas cuestiones de interés por los animales, pero no hay registros de que haya sufrido enuresis como tal. Entonces, con las tres no encontré a ningún asesino serial que lo haya, que cumpla con la tríada como tal, pero sí al menos con dos de esas tres sí lo hay. Ok, gracias. Hay una pregunta de Melissa en el cual dice, una persona debe de cumplir las tres características de la tríada de McDonald para considerarse un asesino serial. Bien, como lo mencioné al principio del tema, debe cumplir al menos dos de tres características. Sin embargo, también bueno, voy a enfatizar en que no, por cumplir dos de estas tres características, por ejemplo, si la persona en su infancia tuvo esta parte de la piromanía y además ejerció el maltrato animal, no quiere decir que necesariamente vaya a convertirse en un asesino serial. Puede cometer otro tipo de delitos, sí es cierto, pero también puede vivir también su vida muy normalmente como lo haría otra persona. Entonces no es muy necesario que cumpla los tres o que cumpla con uno. Debe ser al menos dos de tres, o en su caso los tres, pero no necesariamente por esto se va a convertir en un asesino serial. De hecho, de todos los asesinos seriales es muy raro encontrar que alguno cumpla con las tres características. Ahora yo les voy a hablar del tema de lealtades invisibles. ¿Me puedes pasar, por favor, Leti? Gracias. Para iniciar, bueno, voy a hablar sobre cómo surgió este término. Y es que Iván Bosyormen-Nagy introdujo este término de lealtades invisibles en un libro que él escribió junto a Geraldine Spark en 1983, el cual recibe este mismo nombre, lealtades invisibles. Iván investigó a las familias y a cada uno de los miembros que conforman este sistema familiar. Él habla que para ser un miembro leal de un grupo tiene que seguir tanto el espíritu y aceptar ciertas actitudes para cumplir con las leyes del grupo y así por poder pertenecer a este mismo. Iván se centró principalmente en esta investigación de las lealtades invisibles e incluso él pudo observar que los problemas y los trastornos provenían de un desequilibrio entre dar y recibir dentro del sistema familiar. ¿Le puedes pasar, por favor? Nasa, dime tu pregunta. Bueno, mi pregunta es, como tal, ¿estas lealtades invisibles son de manera consciente? Eh, bueno, hay que entender que pues la palabra invisible eh, se entiende que es algo inconsciente, por ello muchas veces persisten ciertas conductas que generan nuevas deudas a temas que han estado pendientes desde hace mucho tiempo atrás. Esto ocasiona que la persona pueda sentirse infeliz o culpable y que no haya vivido lo suficiente. Entonces, no son de manera consciente, son inconscientes. Y bueno, para entender un poco más sobre el término de lealtades invisibles, voy a citar una definición de Iván del mismo libro que les menciono, en el cual él dice que son aquellas fuerzas que nos hacen movernos en una dirección determinada, sin que estemos conscientes de por qué razón lo hacemos.
todos somos gobernados por la lealtad invisible, la fidelidad a los ancestros. Es decir, estas lealtades invisibles son términos por los que la familia está funcionando, son patrones de conducta que son repetitivos, que se van transmitiendo de generación en generación. Esto es de forma inconsciente, algo que le respondía a NASA. La familia mantiene un tratado en el cual va quedando registrado qué miembro debe hacer qué y quién o a quiénes le debe lealtad y afecto. Por ejemplo, no sé, tenemos a dos hermanos, Alejandro y David. Ellos dos tuvieron un accidente de moto en el cual conducía Alejandro. Lamentablemente David murió y Alejandro se siente culpable por esto. Y uno de los grandes sueños de Alejandro es poder viajar, poder conocer otros lugares. Un día Alejandro recibe una propuesta para irse a la ciudad a conocer otros lugares y él renuncia a esta propuesta porque siente que debe compensar a su familia por la falta de su hermano David. Así que él está pagando esta deuda, renuncia. Creo que Esme tiene una pregunta. Y me Entonces, las lealtades invisibles se puede considerar que es como un autosabotaje inconsciente, se puede considerar. sí, se puede decir que sí, porque un miembro de la familia es quien va a tener que pagar todas estas deudas que la familia viene arrastrando desde hace tiempo, desde ya sea del padre, de los abuelos o demás familia. Gracias. ¿Le puedes pasar? Gracias. Bien. Iván, para Iván, las lealtades invisibles tratan como de un trama invisible de expectativas familiares. Dentro de su libro, él habla de una ley escrita, o sea, que las leyes están escritas, pero la lealtad no. Es por ello que las lealtades invisibles reciben este nombre, porque no es algo que se pueda ver o sea visible para el resto de las personas, sino que son de forma inconsciente, lo que ya hablábamos hace unos minutos, y nace de este amor ciego que los hijos sienten por los padres y se basa en la necesidad de pertenecer, creyendo que para pertenecer deben de hacer algún tipo de mérito y de acompañar a algún miembro del sistema familiar. Entonces se puede decir que son como un conjunto de creencias que vamos aceptando por miedo a perder tanto el amor, la atención o el favor de nuestros familiares, ya sea del padre, abuelos, hermanos, etcétera. Eh, También se dice que el ser leal dentro del sistema familiar significa repetir ciertas acciones. De cierto modo es como mantener fidelidad a los padres o a los abuelos. Y se puede entender que hay un tipo de reglamento que se va adquiriendo con el desarrollo y el crecimiento del sistema familiar y de los cuales pues no somos conscientes, sino que se adhieren conforme a las vivencias y de los vínculos que hay entre los miembros de la familia. Y cuando algún miembro no está siguiendo estos patrones de conducta, hay un sentimiento de culpa, se hace presente, el cual inicia por medio de comentarios que hacen sentir a la persona como que está rompiendo el compromiso de la lealtad hacia su familia. Es decir, nos obligan a pagar deudas ajenas a costa de nuestro propio beneficio, o sea, heredamos los problemas de nuestros familiares.
¿puedes pasarle, por favor? Bien, para ir concluyendo pues con este tema, vamos a ver algunas diferencias entre lealtades invisibles y lealtades visibles. Las lealtades visibles se basan en la solidaridad y los acuerdos. Dentro de estas sí hay que hacer como un mérito para pertenecer a los grupos distintos de familia. Un ejemplo de esto sería como un club deportivo en el cual podemos pagar una cuota mensualmente. Eh, Dentro de la escuela también debemos sacar buenas notas para pasar de año. Hay sentimientos que nos unen a esos grupos, generan confiabilidad en los demás, hay una motivación para adquirir un nuevo compromiso y dentro de las lealtades visibles hay un elemento de obligación, de ética, que se trata de despertar el sentido del deber, del equilibrio y de la justicia en los miembros. Y por otro lado, las lealtades invisibles, se trata de que al nacer y recibir la vida, los niños se sienten en deuda con los padres y con el sistema familiar. Entonces, ellos harán mérito y creen que con esto van a asegurar su pertenencia dentro del sistema. Estas lealtades invisibles la muestran solo los niños por su amor ciego. El profe Rodrigo tiene una duda. Ujú. Gracias. Mi pregunta es, ¿con qué tipo de frases que los padres regularmente dicen podemos reconocer las lealtades invisibles? Bien, bueno, pues como ahora ya sabemos que son como dinámicas ocultas, que son inconscientes, que no son vistas como tal, suelen manifestarse con ciertas palabras que regularmente los padres dicen como yo como tú, o en tu lugar yo, o yo antes que tú. Y una que siempre regularmente dicen es, lo hago por ti. O sea, esta última frase da lugar a que debes de hacer algo para compensar lo que ellos están haciendo por ti, como que les debes un favor, por decir así. Espero que haya respondido su pregunta. Para complementar un poco más respecto a las lealtades invisibles, pues hemos estado investigando también y resulta que en esta parte de lealtades invisibles respecto a la familia con la que convivimos, con quienes estamos, sobre todo con nuestros padres, hay una carga emocional en el apellido que portamos, es decir, yo, por ejemplo, me llamo Leticia Catal, obviamente, y mi apellido en el caso de mi familia paterna, Catal, todos tienen una situación de que ellos les gusta mucho bailar, por ejemplo, en mi caso. Entonces, cuando nosotros cumplimos con esta lealtad visible, por decirlo, o invisible, perdón, pues se supone que toda la familia, quienes somos, quienes pertenecemos a este apellido, vamos a cumplir con este patrón de que nos gusta bailar, de que nos gusta salir de fiesta. No siempre se cumple, obviamente, pero en algunos casos es así. Otro ejemplo también muy evidente es tener una familia, por ejemplo, de médicos y que todas las familias, todos los miembros de dicha familia, de sus generaciones,
debe ser un médico. También se puede ver que no siempre resulta así y viene esta parte de la oveja negra de la familia. Decir que todos son médicos, pero llega uno y dicen, yo no me quiero dedicar. Y creo que nadie más tiene preguntas. ¿Alguna duda en general, bueno, de los temas? Sí. Sí, bueno, tengo dos preguntas. Bueno, la primera, ¿cómo el terapeuta puede manejar o trabajar la transferencia negativa con el paciente? Y si hay alguna estrategia que tenga el terapeuta para manejar la contratransferencia de forma correcta. Sí, bueno, la primera, el de cómo se puede abordar, bueno, el terapeuta cómo puede abordar la contratransferencia, bueno, la transferencia, perdón, es que, bueno, el terapeuta debe ser consciente de los sentimientos de odio o resentimiento que pueden surgir y abordarlos de manera más comprensiva y profesional. Implica que se explore el origen de esos sentimientos y que cómo se relacionan con las experiencias pasadas del paciente igual puede ayudarlo a procesar esas emociones para trabajar en ello. En cuanto a las estrategias, bueno, para manejarlo el terapeuta debe igual ser consciente de sus propias emociones, debe ser consciente de las reacciones que llega a tener el paciente y trabajar en su autorreflexión. También otra duda. Yo tengo una pregunta. Sí. Dentro del primer tema, igual dentro de la transferencia y la contratransferencia, estos cómo pueden ayudar a resolver al paciente los problemas y sus traumas. Bueno, cuando permiten que el paciente y el terapeuta exploren y comprendan las emociones, los patrones inconscientes ya pueden surgir en la relación y al revivir esto ya pueden trabajarlo a través de sus experiencias pasadas. Me parece que alguien más tiene una duda. Melissa Elías Mones. Sí, mi pregunta era referente al primer tema. ¿Qué pasa si existe una resistencia en cuanto al terapeuta? No sé, en la contratransferencia pueda existir.
¿Cómo? Bueno, ¿puedes explicar más la Sí, pregunta, sí. por favor? O sea, que el terapeuta, en vez de que el paciente pueda tener esta resistencia al cambio, sino que el propio terapeuta en la contratransferencia tenga una resistencia propia. En este caso ya el terapeuta debería trabajar en sí mismo, ay, perdón, debería ser consciente ya de sus propias emociones y si no es capaz, pues ya se debería suspender el tratamiento que se tiene con el paciente. Gracias. ¿Ya alguien más tiene otra duda o pues son todas las preguntas que tienen para nosotras? ¿Sí, alguna duda o comentario respecto a lo que se ha hablado o quieren que... Ok, gracias por sus comentarios. Esperemos que estos tres temas hayan sido de su interés, hayamos resolvido sus problemas y agradecemos mucho su participación y las preguntas que nos realizaron. ¿Puedes ponerle a las referencias, please? Muy bien. Muchas gracias, Esme. Entonces, bueno, ya nos estábamos despidiendo. No sé si mis compañeras tengan algo más que comentar. No, nada más igual agradecerles por el tiempo que estuvieron aquí y gracias igual por sus dudas y demás. Igualmente les agradezco por habernos acompañado y prestarnos un poco de su tiempo para estos temas. Esperemos les hayan parecido interesantes y que también, gracias también por aportarnos con sus comentarios y con las dudas que tuvieron para que se pudiera desarrollar mejor este proyecto. Igual, muchas gracias. Y pues hasta aquí concluimos nuestros tres temas de hoy. Esperemos que hayan sido de su agrado y que hayan entendido un poquito más de qué consiste cada uno. Gracias a ustedes por compartir algo de lo que saben y pues para mí fue un tema interesante. Gracias.